El ejercicio es este. Dice, en una tienda de ropa se desea realizar un seguimiento del inventario de camisetas. Cada camiseta se caracteriza por su nombre, talla y precio. Y lo que nosotros queremos hacer es que necesitamos una forma de almacenar y acceder a la información de manera eficiente. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en que nosotros vamos a hacerlo? Supongamos que nosotros estamos en una tienda de ropa donde solo hay tres distintos tipos de camisetas, ¿no? Obviamente, pues en una tienda pueden haber muchísimos más, pero para ejemplos didácticos vamos a hacerlo únicamente con tres diferentes tipos de camisetas. Ahora, cada camiseta dice aquí que va a tener un nombre, una talla y un precio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el fondo? Pues vamos a almacenar esta información de tal manera que una vez que la tengamos almacenada, vamos a mostrar un mensaje en nuestra terminal donde el usuario va a poder seleccionar alguna de las camisetas y va a poder acceder a la información como el nombre, la talla y el precio. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Todo esto utilizando tuplas y listas. Entonces vamos a iniciar diciendo que lo primero que necesitamos es justamente la información de nuestras camisetas, es decir, la información de tres camisetas distintas con un nombre, una talla y un precio. Y eso también se lo vamos a preguntar al usuario. Entonces vamos a poner ingresar datos. Muy bien, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y para ingresar datos que el usuario nos tenga que poner, siempre lo vamos a hacer con un input, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, nombre 1, que justamente esta va a ser una variable que va a guardar justamente el nombre de la camiseta 1. Le vamos a poner aquí adelante un input y el mensaje que le vamos a poner es ingresa el nombre de la primera camiseta. Ese es el mensaje que le vamos a poner, ¿no? Y lo almacenamos en esa variable. Lo segundo es una talla, ¿no? Entonces vamos a poner aquí talla 1 y lo mismo, también la tiene que ingresar el usuario. Entonces vamos a utilizar un input y lo que vamos a poner aquí como mensaje es ingresa la talla de la primera camiseta. Muy bien, perfecto, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y por último necesitamos un precio. Entonces también se lo vamos a pedir al usuario que nos diga, lo vamos a guardar en una variable que se llame precio 1 y vamos a poner igual un input y adentro de ese input lo que vamos a poner es el mensaje ingresa el precio de la camiseta, de la primera camiseta. Muy bien, ¿no? Esos son los elementos que nosotros necesitamos para, eh, para una sola camiseta. En este caso, la primera, ¿no? Pero decíamos que nosotros queremos hacer exactamente lo mismo para tres de ellas. Entonces vamos a poner aquí tres veces ese código para guardar la información de una primera camiseta, una segunda camiseta y una tercera camiseta, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Únicamente le vamos a cambiar algún par de datos, en lugar de que diga 1, aquí que diga 2, y lo mismo con las otras dos, con su talla y con su precio correspondiente, ¿no? Y en lugar de que diga primera, vamos a poner aquí que diga segunda. Aquí. Y aquí también vamos a cambiarle eso, que diga segunda. Aquí también vamos a ponerle un A. Y aquí vamos a ponerle tercera. Muy bien, ¿no? Y únicamente para que el nombre de las variables sea distinto también, vamos a ponerle aquí 3, 3 y 3, ¿no? Listo. Entonces, cada una de este bloque de código va a representar la información de una determinada camiseta. Nombre, talla y precio. Primera camiseta, segunda camiseta y tercera camiseta, ¿no? Entonces, esta información, todo se lo vamos a pedir al usuario. O en este caso, por ejemplo, al encargado de la tienda, ¿no? Justamente para que nos dé esa información y que nosotros la podamos almacenar. Ahora, la siguiente parte es justamente eso, que nosotros tengamos una forma en que podamos guardar esa información. Una característica importante es que tal vez, por ejemplo, tanto el nombre como la talla y el precio son datos que ya no queremos modificar en el futuro, ¿no? Tal vez porque son datos que van a estar, no van a estar cambiando de manera constante. Entonces, nos interesa que esos datos ya no se alteren y que no podamos modificarlos de una forma fácil, ¿no? Entonces, la primera forma que se nos podría ocurrir para almacenar esta información, como no queremos que cambie, es por medio de una tupla. Entonces, vamos a hacer eso. Por acá abajo, vamos a poner un comentario que diga almacenar datos por camiseta. Entonces, como cada tres datos es la información de una camiseta, entonces estos tres datos los vamos a guardar en una tupla. Todo lo que queremos hacer son tres tuplas. La primera para la camiseta 1, la segunda para la camiseta 2 y la tercera para la camiseta número 3, ¿no? Entonces vamos a hacer eso por acá abajo. Y la manera en que lo vamos a almacenar, decíamos, es por medio de tuplas porque a nosotros nos interesa que esa información no esté cambiando de manera constante. Entonces ponemos camiseta 1 y lo que vamos a hacer es que vamos a definir una tupla que tenga el nombre de esa camiseta, la talla y el precio. Muy bien, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con las otras dos camisetas. Entonces definimos una tupla 2 y una tupla 3, ¿no? Hacemos eso, ponemos aquí 2 y ponemos aquí 3. Y lo mismo con los otros dos, ¿no? Ponemos 2, 3 y la talla y el precio. 2 y 3.
Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues prácticamente asociando los tres datos correspondientes a una sola camiseta. Y esa información pues la guardamos en tuplas, como lo estamos viendo de este lado, ¿no? Pero al final lo que queremos es tener toda esa información reunida en un solo objeto, ¿no? Es decir, estas tres camisetas guardadas a la vez en un solo, como en una sola bolsita, en una sola cajita, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues almacenar estos tres datos, estas tres variables, en una lista. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Estos 9 datos los resumimos en tres y estos tres a la vez los queremos resumir en uno. Y para ello vamos a utilizar una lista para guardar esa información, ¿no? ¿Y por qué queremos guardarlo en una lista? Porque tal vez en el futuro vamos a agregar nuevas camisetas, una camiseta 4, una camiseta 5 o incluso más productos, ¿no? Entonces, es un objeto que nosotros sí queremos ir modificando. La información como tal de cada producto no la queremos modificar, pero el inventario en general sí lo queremos modificar, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una lista que se llame inventario. Entonces, ponemos aquí inventario. Ponemos un igual y ponemos una lista. Y dentro de esta lista vamos a poner nuestras tres camisetas. Camiseta 1, camiseta 2, coma, y camiseta 3. Entonces, si nos damos cuenta, pues prácticamente toda la información de nuestras camisetas está guardada en esta lista, ¿no? En donde ya podemos acceder por medio de ese nombre a nuestro inventario general. Sí, esa es una parte. Y ahora, la siguiente parte es que nosotros ya construimos nuestro inventario, ¿no? Pero ahora lo siguiente es que nosotros queremos mostrar una información en la terminal para que el usuario pueda elegir la información que quiera ver dependiendo de la camiseta que elija, ¿no? Entonces, ahora, la siguiente parte es la parte de la visualización. Entonces, para ello, vamos a poner aquí un comentario que diga visualización. Entonces, por ahora ya almacenamos toda nuestra información como la tenemos de este lado, ¿no? Ahora queremos la parte en la que el usuario pueda consultar este inventario. Lo primero es que, por ejemplo, podemos utilizar un print para mostrar un menú. Y este menú, por ejemplo, lo queremos en más de una línea de código. Entonces vamos a utilizar las comillas triples. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escribir aquí? Pues en principio, por ejemplo, podemos escribir el mensaje que diga en el inventario hay disponibles las siguientes camisetas. Muy bien, ponemos 2 puntos. Y después aquí, por ejemplo, podemos poner algo así como 1, camiseta 1. Después un segundo elemento, que es la camiseta 2. Un tercer elemento, que sea la camiseta 3. Y listo, ¿no? Esas son las tres camisetas que nosotros tenemos. Entonces, esta es una especie como de menú que al usuario se le va a aparecer en nuestra terminal cuando ejecute el programa. Ahora, la siguiente parte es que nosotros queremos que el usuario pueda elegir una de estas opciones, ya sea la camiseta 1, la camiseta 2 o la camiseta 3 para ver la información respectiva de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a poder dar la opción al usuario que ingrese texto? Y eso otra vez lo vamos a hacer por medio de un input. Entonces, vamos a agregar aquí una variable que se llame selección. Y decíamos, ¿no? Vamos a poner un input para que el usuario pueda ingresar información desde la terminal, para que pueda elegir una de estas camisetas. Entonces vamos a poner escribe el número de camiseta para ver su información. Muy bien, ¿no? Entonces lo que le estamos diciendo aquí al usuario es que ingrese el número 1 o el número 2 o el número 3, dependiendo de la camiseta a la que quiera consultar su información. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llame selección, ¿no? Y esto obviamente porque nosotros vamos a utilizar esto para acceder a la información que ya guardamos aquí arriba, ¿no? Entonces, la siguiente parte es que nosotros mostremos la información necesaria que el usuario está consultando, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues en principio tenemos que acceder a nuestro inventario en general, ¿no? Y después de aquí seleccionar la camiseta que el usuario escribió, ¿no? Entonces, accedemos al inventario y en principio alguna de las camisetas que el usuario haya elegido. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a hacer una variable que se llame camiseta, justamente para rastrear o buscar la información que el usuario ya nos ingresó en este lugar, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que tenemos que acceder a nuestro inventario, que en el fondo no es otra cosa más que una lista, ¿no? Entonces, queremos acceder a algún elemento de una lista, así es como lo podemos ver, ¿no? Entonces, para acceder a algún elemento, lo que tenemos que hacer es los corchetes cuadrados y luego aquí adentro el índice del elemento que nosotros queremos agregar, ¿no? En este caso es un número que está guardado en esta parte, ¿no? Pero si nosotros le ponemos aquí directamente selección, pues nos va a mandar un error, ¿no? Y de hecho lo podemos comprobar para ver que en efecto nos va a mandar un error, ¿no? Primero era el nombre de una camiseta, ¿no? Vamos a ponerle sin mangas. Después la talla, vamos a ponerle mediana. Y después el precio, por decir, no sé, 45.39, ¿no? Por decir algo. Luego el nombre de la segunda camiseta, manga larga. Después una talla, vamos a ponerle talla chica. Y un precio, vamos a ponerle aquí números al azar, ¿no? Después el último, vamos a ponerle manga corta. Después aquí la talla, vamos a ponerle grande. Y un precio, vamos a ponerle otra vez un número al azar. Listo, ¿no?
Una vez que nosotros ingresamos esa información, lo siguiente que nos va a aparecer es justamente nuestro mensaje para que seleccione las camisetas. Entonces nos dice, en el inventario hay disponibles las siguientes camisetas, 1, 2 y 3. Y después me aparece el mensaje, ingresa el número de camiseta para ver su información. Entonces, por ejemplo, yo quiero consultar el número 3. Y veamos que en efecto, ¿no? Lo que mencionaba, esto me manda un error porque me está diciendo que yo estoy utilizando una cadena de texto. Y eso es correcto porque si nosotros recordamos, decíamos que un input, lo que al final guardaba, era una cadena de texto. Entonces, para usarlo como un tipo de dato distinto, lo que teníamos que hacer es justamente transformarlo a a un número entero. ¿Y eso cómo lo lográbamos? Pues lo lográbamos por medio de nuestra función int, ¿no? Entonces ponemos todo eso entre paréntesis y al inicio ponemos esta transformación de dato de tipo entero. Y ahora sí, esto va a ser un entero en el que nosotros lo podemos usar como tal, ¿no? Entonces aquí nosotros lo podemos ingresar al inventario. Pero ahora hay un problema que si nosotros recordamos en nuestras listas, el primer índice inicia en 0. Entonces va a ser 0, 1 y 2, ¿no? Si nosotros comparamos ese índice con el número de camiseta, vamos a ver que hay un desfase de una unidad, ¿no? A lo que me refiero es que en la camiseta 1 va a tener el índice 0, la camiseta 2 el índice 1 y la camiseta 3 el índice 2, ¿no? Entonces a ese desfase es al que me refiero. Entonces, si nosotros agregamos aquí el índice que el usuario me indica directamente, me va a mandar una camiseta que no quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, si el usuario quiere ver la camiseta del número 2 y yo lo dejo con el número 2, en realidad la que voy a estar viendo es la número 3, ¿no? Entonces, para arreglar ese desfase, únicamente tenemos que restarle un número a esa selección que el usuario hizo, ¿no? Entonces, para hacer eso, aquí únicamente le agrego el -1. Entonces, de esta forma es que voy a estar consultando la camiseta correcta, ¿no? Si el usuario quiere ver la camiseta 3, va a poner directamente 3, pero yo sé que en el fondo va a ser 3 menos 1, va a ser el índice 2, ¿no? Justamente me va a mandar la información que yo quiero. Y ahora, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es acceder a cada uno de esos elementos que tenemos en la tupla, es decir, el nombre, la talla y el precio para al final mostrárselos al usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues como esta camiseta ya representa una tupla, no sabemos cuál, pero ya representa una, ahora sí podemos acceder a la información que trae esa tupla, ¿no? Entonces vamos a definir una variable que se llame nombre y vamos a acceder justamente al nombre de mi tupla camiseta, que recordemos, el nombre siempre está en la primera posición. Entonces, como tal, vamos a ponerla camiseta, que es la variable de arriba, y accedemos a el elemento 1, es decir, con el índice 0. Y esto va a ser el nombre, ¿no? Justamente como lo vemos de este lado, es el primer elemento. Y lo mismo podemos hacer con las otras dos, es decir, talla, vamos a definir una variable que se llame talla, que va a ser la tupla camiseta con el índice 1, que es el siguiente elemento, ¿no? De mi tupla, es decir, el que está aquí en medio. Y por último, el precio, que está en mi tupla camiseta con el índice 12, en este caso, ¿no? Justamente el tercer elemento. Una parte interesante es que nosotros ya tenemos aquí en esta parte el nombre, la talla y el precio, la información que nosotros deseamos, pero incluso la podemos hacer más directa, ¿no? Incluso porque aquí lo hicimos como en dos pasos, pero esto podría ser más directo. ¿Cuál podría ser una alternativa? Lo voy a poner aquí abajo, enfrente como un comentario. Lo dejo así para que sea claro, pero aquí abajo puede ser una forma más fácil de hacerlo. Es que en lugar de hacer ese salto de camiseta y después a mi índice, podría hacerlo de una sola vez, ¿no? Es decir, poner todo esto que prácticamente es la información que yo estoy guardando en la variable camiseta, y después poner el índice, es decir, poner los corchetes cuadrados y un 0. Esto que estoy haciendo aquí es exactamente lo mismo que si yo hiciera los dos pasos, guardarlo en una variable y después acceder a un índice. Porque en el fondo lo que trae la variable camiseta es esto que está aquí arriba, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Digo, puede parecer un poco más confuso porque estamos utilizando como dos corchetes cuadrados para acceder a un solo elemento. Entonces puede ser como un poco confuso esa parte, pero con un poco ya más de práctica esto se vuelve muy fácil, ¿no? En lugar de ponerlo como en dos pasos, lo hacemos en uno solo y accedemos a los dos índices por separado y todo está correcto. Entonces, al final lo que queremos hacer es mostrar ahora sí la información de la camiseta. Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es un par de saltos de línea para que no esté todo junto los mensajes que vamos a poner, ¿no? Entonces vamos a poner dos saltos de línea y después un título para ver la información. Entonces agregamos dos saltos de línea acá a este lado y ponemos inmediatamente después el mensaje información de la camiseta seleccionado. Y luego, por ejemplo, podemos agregar aquí otro salto de línea y tal vez, por ejemplo, unos guiones, ¿no? Justamente como para que aparezca el título y debajo de ese título los guiones que estamos poniendo acá, ¿no? Pero obviamente eso lo estamos haciendo con estos saltos de línea. Entonces se va a ver muchísimo mejor en nuestra terminal que lo que estamos haciendo ahorita. Y al final, debajo de todo esto, vamos a imprimir la información que necesitamos. Por un lado, por ejemplo, el nombre, dos puntos, y después ponemos la variable nombre, justamente la que guarda esa información. Hacemos lo mismo con la talla y el precio. Entonces ponemos aquí talla y enseguida agregamos la variable talla, que es la que guarda la información. Y finalmente accedemos a nuestra variable precio, pues ponemos aquí precio y ponemos la variable que guarda la información precio, ¿no? Que son las que definimos aquí arriba. Entonces, listo, ¿no? Con esto lo que estamos haciendo es prácticamente mostrar la información de la camiseta que seleccionó el usuario. Aquí accedemos a ella, a su información y al final la mostramos. Entonces, esa es la búsqueda que estamos realizando. Ejecutamos esto para ver ahora sí cómo queda nuestro programa. Entonces, vamos a limpiar la terminal y ejecutarlo de nuevo, ¿no? Entonces, la hacemos un poco más grande para ver toda la información.
Listo, ¿no? Y entonces ahora sí, iniciamos con la información del nombre de la camiseta, ¿no? Aquí le podemos poner cualquier nombre, únicamente yo le voy a poner el mismo que tenía hace un rato, ¿no? Sin mangas, por ejemplo, vamos a poner la talla chica y algún número aleatorio. Muy bien, después la siguiente es manga larga, por decir algo. En este caso ya no le puse la talla, eh, pero le vamos a poner, por ejemplo, un precio que sea 48.9, por decir algo, ¿no? Y la tercera que sea manga corta, talla mediana, y un número aleatorio, 79.56, por decir algo, ¿no? Ahora sí, lo que me dice es, en el inventario hay 3 camisetas disponibles. Escribe el nombre de la camiseta para ver su información. En este caso, tal vez, por ejemplo, a mí me interesa la camiseta número 3, ¿no? Entonces directamente escribo el número 3 y le doy Enter y veamos que lo que me dice es, la información de la camiseta seleccionada es la siguiente, ¿no? Y aquí me aparece eso. Nombre, manga corta, justamente es el que puse en la tercera. Talla, mediana, lo mismo. Y precio, 79.56, ¿no? Entonces, en efecto, está cumpliendo su propósito, que es mostrarme la información que yo quería, ¿no? Obviamente, todo lo que está detrás, como la magia que hay detrás, es esta consulta que nosotros estamos haciendo de nuestra lista y a la vez de nuestra tupla, ¿no?